Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia en esta mañana, donde nos reunimos gozosamente, confiadamente en la mesa de nuestro Padre Celestial para poder disfrutar de las riquezas inescrutables de nuestro Padre y del Señor Jesucristo por medio de su santa palabra. Damos gracias a nuestro Padre que podemos ser convocados por el Espíritu Santo, que hemos podido ser redimidos, regenerados, transformados por el poder de su palabra y por el poder del Santo Espíritu. Damos gracias porque ahora podemos disfrutar de todo el amor de Dios, la benignidad de Dios como nuestro Padre. Por eso lo bendecimos en esta hora, le santificamos su nombre, reconocemos que nuestro Padre es la máxima admiración de nuestro corazón, que nuestro Padre es nuestra máxima autoridad, que no hay nadie como el Padre y el Hijo, que ellos son admirables, que ellos son majestuosos y que ellos son nuestra vida propia, nuestra vida misma. El Padre y el Hijo son nuestra vida. Damos gracias porque hoy nosotros disfrutamos de todas sus riquezas a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Y pedimos a nuestro Padre en esta mesa que pueda alimentarnos, que pueda proveernos todo su rico alimento en la palabra, que podamos ser alimentados, impartidos, iluminados, nutridos, regenerados, transformados por medio de su palabra, que nosotros la recibimos como alimento de vida, como agua de vida, como luz de vida, para que pueda ser la obra para la cual es enviada en nuestras almas. Decimos a nuestro Padre gracias y con fe recibimos tu palabra llenos de gracia y llenos de verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos, amados, a alimentarnos en el libro de Ezequiel, capítulo 17. Vamos a colocar nuestro corazón allí en estas palabras y que el Espíritu Santo nos dé luz para poder ver a Cristo en esta escritura. Capítulo 17 dice: en el nombre del Señor vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. Y dirás así: ha dicho Jehová el Señor, una gran águila, de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila, de grandes alas y de muchas plumas. He aquí que esta vid juntó cerca de ella, juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí está plantada, ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde,
¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y lo llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto. Cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia. Y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos. Y sabréis que yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y será magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo, que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová he dicho y lo haré. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados. Tenemos el capítulo 17 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos pueda edificar a través de su palabra. Bueno, para el capítulo 17 vamos a encontrar una parábola. Porque Jehová Dios le dice a su mensajero, le dice al profeta Ezequiel, vas a expresar una parábola a la casa rebelde. Destinatario de esta parábola, la casa rebelde. Ya Dios continuamente la llamaba la casa rebelde. ¿A quién llamaba la casa rebelde? A Judá, a Jerusalén, a su pueblo, a su hija, a su esposa, a su vasija, a su rebaño, que tenían un corazón endurecido, por lo tanto fluían en rebeldía. Entonces, para ellos en la parábola, usted le va a decir un mensaje por medio de la parábola. Y la parábola que propone Jeremías y que compone Jeremías es Ezequiel, es por medio de un par de águilas. Le dice la parábola que primero vio una gran águila, dice casa de Israel, así ha hecho Jehová, una gran águila de alas, de grandes alas, va a llevar
un renuevo de una planta del cedro. Dice, esta gran águila, la águila más grande, llena de plumas de diversos colores, va a llevar un renuevo del cogollo de cedro al monte santo, al monte Israel, y lo va a plantar allí. Y luego hay otra águila, que esa otra águila, también grande de alas y de muchas plumas, dice que esta va a llevar es una vid. Entonces una toma un renuevo del cedro y la otra toma una porción de la vid y también siembra la vid. Entonces hay una parábola de dos águilas y dos plantas, un cedro y una vid. Y le empieza a decir por parábola, pero dice el casa de Israel, ¿no entiendes la parábola? Él le va a explicar la parábola. Queda a entender la parábola que lo que llevó la primera águila, el águila de grandes plumas, la que llevó el cedro va a prosperar. Pero luego le pregunta a la segunda planta, la vid, le dice, ¿prosperará esa vid? La que fue sembrada para ser una vid robusta, una vid de mucho fruto, ¿será que va a prosperar? ¿Será que va a permanecer? Es las preguntas que hace dentro de la parábola. Y luego si viene a explicar la parábola a la casa rebelde, a la casa de Israel. Entonces, en esta fotografía, el Señor se expresa por medio de parábolas, inicialmente. Entonces, hay dos águilas, dos plantas. Una planta de cedro, un árbol de cedro, y el renuevo del cedro y la simiente de la vid. Los dos fueron sembrados. Pero el Señor pregunta si la vid podrá dar el fruto que se espera o si la vid podrá permanecer como una vid robusta de la que se sembró. Luego viene la explicación. Dice que vino la palabra de Jehová para explicar, porque dice la casa rebelde no entiende esa parábola. El Dios aquí le está hablando por medio de parábolas y luego le da la explicación de lo que Dios quiere decirle con esa parábola. De por sí la parábola es misteriosa. Tendría que ser el mismo Dios el que dé la interpretación de esa parábola, porque cualquiera que lee esta parábola o la escucha no es tan fácil de entender, aunque por eso le dijo a Ezequiel, trata de componerla que sea fácil para ellos interpretarla, pero de todas maneras, bueno, ellos porque conocían de vides, conocían de cedros, conocían de águilas, que Israel siempre asoció que Dios vuela sobre las águilas, o en eso dice, el Señor dice, sobre alas de águila te saqué de Egipto. Ellos asociaban águila a Dios, y vid, ellos siempre se consideraron la vid. Entonces es una parábola que tiene contenido que ellos lo pueden entender, son unas palabras, aunque la parábola tiene un enigma, tiene un misterio, es más fácil que ellos puedan acercarse a interpretarla. A nosotros nos quedaría difícil interpretarla porque ni siquiera estamos en el lenguaje de esas palabras. Pero Israel continuamente usaba el lenguaje, ellos sabían reconocer mucho animales asociados a virtudes de Dios y plantas también asociados a un mensaje de Dios, porque siempre fueron un pueblo que Dios plantó. El Señor le dice, yo los planté. Entonces son dos figuras que ellos tienen fácil de interpretar, pero por su rebeldía, que no les dejaba interpretar la parábola, su rebeldía. Entonces había un obstáculo. Dios les quería hablar un mensaje por medio de la parábola que contiene un enigma, contiene un secreto, un misterio. O sea, la parábola encierra algo escondido, un mensaje. Pero porque ellos no podían entender ese mensaje, por causa de que ellos también tenían algo. La parábola tenía un misterio, pero ellos tenían una rebeldía. Entonces esa rebeldía no les dejaba entender el misterio que contiene la parábola. Esa rebeldía no les dejaba ver, oír, entender el enigma que esconde la parábola. Entonces, si no tuviesen rebeldía, hubieran podido interpretar qué Dios quería decirles por medio de la parábola.
porque era muy importante que ellos pudieran interpretar el mensaje de la parábola, porque dentro de ese mensaje iba para ellos un mensaje que podía ser debido de muerte. Entonces, pero hay un obstáculo con la casa de Israel. ¿Cuál es el obstáculo? La rebeldía. Por eso le dice, oh casa rebelde, dile a la casa rebelde, explícale por qué ellos no pueden entender mis palabras, por qué ellos no pueden entender el enigma, el secreto que está dentro de la parábola, por causa de la rebeldía. Pero para eso va a tener Ezequiel, dice Ezequiel, ya que ellos por rebeldía no pueden interpretar la parábola, pues tú aún interprétale la parábola. Dígales no solo la parábola, ahora dígales cuál es el secreto que tiene la parábola, cuál es el enigma, cuál es el misterio que tiene la parábola. Porque lo más importante de la parábola no es la parábola, es el mensaje que tiene la parábola. Lo más importante de esa parábola, esas dos parábolas, es poder sacar el secreto, el mensaje que tienen oculto estas dos parábolas. Entonces, ¿por qué no puede la casa de Judá sacarle lo más importante a la parábola? Por su rebeldía. Pero Ezequiel sí puede sacar el mensaje, el enigma, el misterio, porque Ezequiel no está en rebeldía. Entonces, por eso le dice Jehová a Ezequiel, el único que puede revelar esa parábola pues es usted mismo. Usted le va a interpretar, no solamente se las va a narrar, porque aunque usted se las narre, se las grite, ellos no la van a entender, porque tienen rebeldía. Entonces usted va a narrar las parábolas, pero también se las va a explicar. Entonces vemos que Ezequiel sí podía interpretar la parábola porque él está exento ahorita de la rebeldía. Ezequiel está siendo obediente a la voluntad de Dios. Entonces él sí puede interpretar qué contiene, cuál es el enigma, el secreto, el misterio de la parábola de Dios. Entonces aquí está la parábola de Dios para una casa rebelde, la cual no puede entender el mensaje de la parábola por causa de su rebeldía. Pero hay uno que sí puede traducir el mensaje de las parábolas porque él no tiene rebeldía. En esta foto es Ezequiel. Entonces, ¿qué le va a explicar? El mensaje, el contenido. Lo más importante en la parábola pues no es la figura, no es el águila de plumas grandes, no es la segunda águila de grandes alas, no es en sí el cedro ni la vid, es el mensaje. Eso es lo más importante para poder entender cuál es la voluntad de Dios por medio de esa parábola. Entonces, ¿cuál es el mensaje de las parábolas? Entonces, Dios le dice, la primera parábola significa lo siguiente. ¿Qué significa? Dice, ¿no habéis entendido qué significan estas parábolas? Diles. La primera parábola, el águila es el rey de Babilonia. Esa es la primera águila. La primera águila que de grandes alas, de largos sarmientos, llena de plumas de diversos colores, es el rey de Babilonia. Esa águila es Babilonia, el rey de Babilonia, que vino y llevó un renuevo del cedro, llevando al rey de Judá, que fue a Sedequías. Dice, y hizo pacto con Sedequías. Esta águila plantó a Sedequías junto a las aguas para que pudiera asociarse con él, tener una alianza con Judá, con Jerusalén. Dice, el rey de Babilonia te tomó a un príncipe, a alguien especial, por eso lo llama el renuevo del cedro. ¿Por qué el renuevo del cedro? Porque Cristo venía por medio de todos los reyes. Entonces es el renuevo del cedro. Cristo aquí iba a ser el cedro, pero eran los reyes los que iban tomando la figura de Cristo. Eso es importante porque aunque toda Israel era donde Dios iba a enviar a su hijo, finalmente lo mandó por medio de un linaje, por medio del linaje de los reyes. O sea, no fue por cualquier israelita, no fue por cualquier otro nivel de Israel, fue por el nivel más alto. Cristo venía por el nivel de la realeza, por el nivel del trono, porque tenía que mostrarse que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y debe tener la dinastía real, debe tener el real. Entonces por eso dice, Babilonia toma un renuevo del cedro. ¿Y cuál es el renuevo del cedro? El rey. Babilonia, el rey Nabucodonosor hizo pacto con el rey Sedequías.
había hecho un pacto con él antes de cuando la sitió inicialmente para tomar una alianza con Judá y Jerusalén. Dice, Jehová había permitido eso y Jehová era el que había autorizado eso. Recordemos que Jeremías lo había anunciado. ¿Qué había dicho Jeremías a Ezequías? Entrégate al rey de Babilonia, entrégate a esa águila. Va a venir un águila, solo que Ezequiel la presenta de una manera con una parábola de mejor color, porque Jeremías la había presentado con un león. Dice, va a venir un león, usted se va a entregar a ese león. Pero aquí Ezequiel le dice, tú te va a venir un águila de plumas de muchos colores, tú te tienes que entregar a esa águila porque es Dios quien te va a llevar a ti para sembrar el reino del cedro. Pero Ezequías no pudo interpretar el mensaje de Dios. Ezequías no entendió que él fue para llevar el reino del cedro. No era para llevarlo a él, era para llevar el cedro que iba en la dinastía real. Y ese cedro se llama Cristo Jesús. Cristo es este cedro. Cristo es el renuevo del cedro que Dios llevó por medio de esos exiliados. Allí Dios conservaba a Cristo. Iba Cristo en medio de ese pueblo exiliado. Entonces, ¿a quién llevó primero? Al rey, a Judá, dice. Babilonia hizo un pacto con él. ¿Pero qué hizo Ezequías? Dice que Ezequías, como no entendía eso, Ezequías rompió el pacto. Ezequiel dice, se rebeló Ezequías, pero se rebeló contra el águila, enviando embajadores a Egipto. ¿Por qué? Porque recuerden que Ezequías nunca quiso estar aliado con el rey de Babilonia, pero Dios había dicho que había que entregarse al rey de Babilonia, había que ir con esta águila. Pero Ezequías se rebeló, incluso aun cuando había hecho un pacto con el rey de Babilonia de permanecer en alianza con él, hizo un pacto con el rey de Egipto, con el faraón. Esa es la segunda águila. La segunda águila es el imperio o el reino de Egipto, y la primera águila es el imperio o el reino de Babilonia. Entonces son dos águilas. Entonces dice que Sedequías, ¿qué hizo con ese pacto? Dice, violó el pacto, rompió el pacto, se rebeló contra el pacto. Entonces le pregunta, ahora sí le dice el profeta, le dice, ¿podrás ser prosperado? Sedequías, ¿podrás ser prosperado tú haciendo todas estas cosas? ¿Cuáles cosas? Pues invalidando la palabra del Señor, rompiendo este pacto, que Dios había dicho que se unieran al rey de Babilonia, se entregaran a él, se sometieran a su yugo. Dice, ¿crees que podrás prosperar? ¿Podrás escaparte? Le dice Jehová, vivo yo, dice el Señor, que no vas a prosperar y no vas a escapar del lazo que te voy a enviar. Y ya sabemos cómo terminó Ezequías, ¿lo recuerdan? Ezequías terminó, el rey Nabucodonosor le sacó los ojos, y antes de sacarle los ojos degolló los hijos delante de él. O sea que terminó muy mal quien traicionó este pacto, quien violó este pacto, y que para esta foto se llama el rey Ezequías. ¿Por qué? Porque él no estaba, por eso le dice a Dios, traicionaste mi pacto. Pero Ezequías dice, pero ¿cuándo yo he hecho pacto con Jehová Dios? Yo no hice pacto con Jehová Dios, pero haber hecho un pacto por medio de Nabucodonosor era hacer un pacto con Jehová Dios, porque Jehová Dios fue el que envió a Nabucodonosor y había dado la orden por profetas que se sometieran a él, que se entregaran a él, que hicieran con él todo lo que él les pidiera. ¿Y que le pidió a Nabucodonosor, el rey de Judá? Un pacto, una alianza. Pero Ezequías la traicionó buscando alianzas con la otra águila, que es la águila Egipto, pretendiendo que con los ejércitos de Faraón, los carros de Faraón, pudieran vencer al ejército de Babilonia, lo cual no ocurrió, porque ya Dios lo había profetizado. Dios había dicho que Babilonia sería la que tomaría el dominio, porque Dios colocaba a su siervo Nabucodonosor. Entonces, esa es la primera parábola, la explicación. Entonces, le está explicando quién es el que es llevado por esa águila. Ese es el rey de Jerusalén, el rey de Judá, Ezequías. ¿Y qué es lo que le va a pasar a ese renuevo? Pues no va a prosperar, Dios le va a hacer un juicio a él, pero no al renuevo del cedro. Entonces le dice, el renuevo del cedro que va dentro de este rey sí permanecerá. Ese renuevo Dios lo plantó en el monte
Le dice Dios en el monte sublime y alto, en el monte alto Israel, este renuevo. Aunque Sedequías traicionó el pacto y terminó mal, el renuevo permaneció. ¿Y cuál es el renuevo? El renuevo es el cogollo del cedro. El renuevo es Cristo Jesús. Esta es una fotografía de Cristo Jesús. Cristo es el cedro de Dios. Cristo es el cogollo del cedro que tomó Dios desde el antiguo tiempo y lo fue conservando para levantarlo sembrarlo en el monte más alto y levantarlo como el magnífico cedro. ¿Quién es este magnífico cedro? Cristo, en versión parábola. Entonces por eso le dice Jehová Dios y el profeta, ¿qué pasará con ese renuevo pequeñito que cortó Dios y fue protegiendo Dios durante todo esto? ¿Qué pasó? Dios protegió a su propio hijo en todos estos exterminios. Aún cuando se le hizo juicio a Israel, se le hizo juicio a las 10 tribus, se le hizo juicio a las 2 tribus, Dios iba protegiendo la semilla de Cristo. O sea que Dios siempre ha protegido a su hijo. Dios siempre lo ha guardado. Porque en medio de todo eso iba Cristo. Y Dios, aunque le hizo juicio a Israel, le hizo juicio a la cáscara, le hizo juicio a los que lo portaban, siempre protegió a su hijo, siempre protegió la semilla. Que aquí en esta parábola es comparado al renuevo de un cedro. Entonces dice, hasta que este renuevo de cedro que va viajando por medio de Israel que salió a Egipto, por eso cuando Dios entra a Egipto en Éxodo, le manda un mensaje contundente a Faraón, le dice, deja ir a mi hijo, si no mataré al tuyo. Entonces, ¿quién era el que iba en ese pueblo? Su hijo, pero el hijo en sí no era Israel. Solo que Israel al oírlo piensa somos los hijos, pero el que iba en Israel era el hijo. O sea, Israel era el cascarón y el hijo iba por dentro. Cristo iba dentro de todas esas personas que iban saliendo del cautiverio o la esclavitud egipcia. Entonces el hijo es el que iba allí. Entonces Dios protegió al hijo aún en los 400 años de cautiverio. Dios protegió a Cristo aún cuando todavía iba sin carne, sin hueso, y cuando iba allí es en esa nación, haciéndose en esa nación. Dios protegió a su hijo cuando iba por el desierto. Dios protegió al hijo aún de la murmuración de los propios que se rebelaban y Dios tenía que hacer juicio. Dios siempre protegió a su hijo en medio de todo lo que pasó desde Egipto hasta estos días. Y aún aquí, cuando Dios tiene que hacer una limpieza, pasar un fuego purificador, Dios se asegura de guardar a su hijo. Siempre Dios iba protegiendo a su hijo. Entonces, ¿cómo protegía Dios a su hijo? Cuando guardaba un remanente. Cada vez que Dios dice, y guardaré un remanente, ahí en ese remanente iba el hijo escondido de Dios. En esa porción tan pequeña, pero el remanente se llama un poquito. De la mucha Israel, que continuamente a Dios le tenía que pasar el fuego, tenía que pasar el asolamiento, a ellos sí los zarandeaba, al poquito remanente Dios lo protegía. ¿Por qué? Porque iba su hijo. Entonces allí Dios protegía del fuego, protegía el asolamiento de ese remanente. Entonces en ese remanente que Dios dice siempre, y voy a guardar un remanente y yo conservaré un remanente y yo protegeré ese remanente, es porque lo protegía, porque lo conservaba, porque el magnífico cedro iba en ese remanente. Hasta que un día ese magnífico cedro iba a poder expresarse para lo cual Dios lo creó, para ser un cedro, para poder expresar su naturaleza de cedro, para poder mostrar qué era lo que ellos no veían que iba en el remanente. Entonces inicialmente el cedro ellos lo llevaban, pero ellos no sabían que era un cedro. Ellos no sabían lo magnífico que era ese cedro. Ellos no sabían lo que iba a ser ese cedro por toda la nación de la tierra. No sabían lo que iba dentro de ellos mismos. Israel viajó por tantos años con Dios, pero nunca pudo dimensionar lo magnífico que llevaban por dentro. Y así mismo puede ser hoy. La iglesia puede ser que ignore el magnífico espíritu que tenemos por dentro. Y puede, ante esa ignorancia, vivir sin los beneficios magníficos de lo que tenemos por dentro. Entonces ellos no sabían que llevaban algo magnífico en sus remanentes.
todavía no lo sabían, que había algo magnífico creciendo en sus entrañas. Había algo que Dios era el que le daba el título. Y si Dios le da el título de magnífico, ¿cuánto más será para los hombres? Si Dios es el que lo está bautizando como magnífico. Si Dios está diciendo, dentro de ustedes se está gestando algo que es magnífico, significa que iba a ser de gran bendición para los hombres. Si Dios mismo al verlo lo llamó magnífico, ¿cuánto más cuando nosotros lo veamos? Debe haber palabras de admiración, porque el primero que lo vio y lo bautizó fue Dios, llamándolo: Él es mi Hijo magnífico, Él es el Cordero magnífico, Él es el sumo sacerdote magnífico, Él es el Rey magnífico, Él es el novio magnífico, Él es el hermano magnífico, Él es el maestro magnífico, Él es el sumo capitán, el capitán magnífico, Él es la vid magnífica, Él es el cedro magnífico. De todo lo que sea Cristo, Dios lo bautiza como magnífico. Mi Hijo es magnífico. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros bautizamos a Cristo en nuestra vida? Pero eso depende de conocerlo. ¿Por qué Dios le da ese título de magnífico? Porque Dios lo conoce. Porque Dios sabe la naturaleza del cedro y los beneficios que hace cedro. Entonces, cuando alguien no conoce, no puede darle el título de magnífico. Entonces, por eso, en la medida que más conozcamos a Cristo, tú le vas a dar los mejores títulos que nunca le da a otra persona, que nunca le puede dar a otra cosa o a algo creado. Porque al ver a Cristo con todo lo que Él es y lo que Él contiene y lo que puede hacer, todos los títulos mayores de todo ser son hacia Él. Por eso el mismo Padre dijo: van allí, yo voy a guardar a mi magnífico cedro. ¿Y cuál es su magnífico cedro? El Hijo, Cristo, es el magnífico cedro. Solo que aquí está expresado por medio de una parábola. Entonces por eso se llama cedro. Pero si le quitas la parábola, ¿cuál es el mensaje? Mi magnífico Hijo va a ser protegido de ese fuego que va a venir sobre ustedes. Aunque Sedequías traicionó al águila y no pudo entender, porque Sedequías no entendió la parábola, él seguía pensando en él, seguía pensando en sus hijos, él no estaba pensando en la economía de Dios. Por eso lo que hizo fue romper el pacto. ¿Para cuál? Para él fue desgracia. ¿Por qué? Porque fue muerte, porque Dios lo tomó como si hubiera cancelado un pacto directamente con Jehová. No le podía ir bien, pero si será prosperado, de ninguna manera será prosperado. Entonces, pero que damos gracias porque el renuevo del cedro, Dios lo siguió conservando. O sea que aunque Dios quitó a Sedequías, el cedro siguió después de Sedequías. El cedro, el renuevo del cedro seguía, pero era un renuevo, era algo muy visible, algo muy mínimo. Era un renuevo, era como si fuera una semilla. Nadie podía valorar realmente todavía el cedro porque estaba en modo renuevo, estaba en un cogollo y nadie valora una semilla. Incluso cuando tú miras una semilla, las semillas no tienen forma, las semillas son raras, son feitas, son arrugadas, no se le ve mucho beneficio a una simple semilla, pero Cristo iba ahí en esta parábola como cogollo, como renuevo. ¿Qué dice Dios? Yo lo voy a plantar y ese cogollo no va a morir, ese cogollo será plantado y cuando se plante crecerá y llegará a levantar a ramas tan altas y será magnífico los frutos de ese cedro. Entonces, ¿para qué Dios plantaría este magnífico cedro que es su Hijo? Él nos lo dice, para que vengan a Él y habiten debajo de Él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán y sabrán todos los árboles del campo que Dios abatió todos los demás árboles, que Dios hizo secar a todo árbol verde y hizo reverdecer el árbol seco. Yo Jehová. Entonces, ¿qué dice la profecía? Es una parábola y una profecía. Que nos muestra que este cedro es Cristo y la vid es Israel. Entonces, en esta parábola dice, ¿qué pasará con la vid que yo había destinado para hacer robusta? La vid se va a secar. Pero ¿qué va a quedar de la vid? ¿Qué va a quedar de Israel? ¿Qué va a quedar de ellos? Lo más importante, el cedro. Aunque toda la vid se acabe y todo lo demás se acabe, Dios dice, yo voy a conservar el cedro y lo voy a plantar en el monte alto y sublime
y él crecerá y dará ramas. Entonces, esa es la profecía para Cristo. Entonces, ¿a quién iba dentro de Israel en Egipto? Dios sacó fue a su hijo que estaba allí. Por eso le dice a Faraón, deja ir a mi hijo. En el desierto, Dios cuidó a su hijo. En la tierra prometida ya próspero, Dios bendijo a su hijo dentro de Israel. Pero aun cuando fue al exilio, Dios sirvió guardando a su hijo que todavía iba en forma de semilla, hasta que llegaría el día en que lo sembrara y lo iba a mostrar. Entonces, ¿qué es la profecía? Lo más importante es esto. Esto es lo más importante. Así que vamos a recibirlo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tenemos que hacer todos? En esta parábola nosotros somos llamados las aves. Cristo es llamado el magnífico cedro y nosotros somos llamados las aves de los cielos. Nosotros somos llamados las aves. Es que dice que debajo de Cristo todos nos debemos habitar debajo de él. Ese es el mensaje principal. Es que dice, cuando yo manifieste a mi hijo, cuando yo manifieste a mi magnífico hijo, a mi magnífico cedro, a mi magnífico Señor, a Cristo, ¿ustedes qué tienen que hacer? Habiten en él, habiten debajo de él, háganse a la sombra de sus ramas, permanezcan en él, hagan nidos en él, construyan empresas en él, familias en él, no hagan nada fuera de él, hagan todo en él, en el cedro. Por eso lo llama aves, la palabra aves. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo a Adán, le dijo señoree sobre las aves. Eso es una parábola. Nosotros aquí somos estas aves. Entonces, ¿qué está diciendo? Va a haber un cedro que va a tener una altura. ¿Por qué este cedro es magnífico? Porque este cedro llega hasta el cielo. Este cedro, la copa es el cielo y su raíz la tierra. Es lo que une el cielo con la tierra. Este es el cedro magnífico. Y en ese cedro caben todas las aves que hay debajo, que hay creadas. Es que dice, todos estamos llamados a habitar primero en Cristo. Por eso dice, primero habiten en él, en el cedro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez que se presente el cedro, yo tengo que preguntar como el eunuco. A Felipe le pregunto al Espíritu Santo. El eunuco le preguntó a Felipe, ¿de quién es el que habla Isaías? Isaías hablaba un cordero. Pero yo tengo que preguntar al Espíritu Santo, ¿de quién es el que está hablando Ezequiel? ¿Cuál es este cedro? Y además que es magnífico. Entonces el Espíritu Santo te va a decir, ese magnífico cedro es una parábola, pero es el magnífico Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Perfecto, maravilloso, me asombra, digo, wow, gracias Espíritu Santo. El magnífico cedro es el Señor Jesucristo, Él es el magnífico, no hay otro que yo le pueda dar ese título. Yo no tengo un hijo magnífico, no tengo una hija magnífica, yo no tengo una esposa magnífica, tú no tienes un esposo magnífico. No, hay otros títulos para esas virtudes que ellos pueden expresar en algún momento, pero no le puedo dar este título, porque el único magnífico, Dios ya lo definió, y Dios ya definió que el único magnífico es su Hijo. Entonces ya no hay nada magnífico en la tierra, solamente Él. ¿Y por qué Él? Porque Él ocupa todo. Él ocupa del cielo a la tierra y del cielo a la tierra. Que Jacob lo vio como una escalera, pero aquí Ezequiel lo vio como un cedro, porque tenía que nacer en tierra y buscar la altura hacia los cielos, y eso lo logró Cristo. Por eso le dice, ese árbol lo van a ver que en algún momento reverdeció, lo van a ver como que se secó, pero yo lo volví a hacer reverdecer, lo cual habla de la resurrección. Bueno, habla de la obra de Cristo en forma de árbol. Habla que nació, muere y reverdece. Resurrección. Es Cristo. Por eso es magnífico, porque ha nacido, ha muerto y ha resucitado. Eso es magnífico. Nadie más tiene esa señal. Nadie más ha reverdecido después de la muerte. Puede ser que todos nazcan. Sí, todos nacen en la tierra, y todos mueren, pero nadie ha resucitado. Cristo es el que ha reverdecido después de ser seco, después de estar muerto. ¿Qué es para un árbol estar seco? Es estar muerto. Entonces está hablando de que Dios va a reverdecer, va a volver a darle vida a este árbol que se murió, a este cedro que se murió. ¿Quién es? Cristo es este cedro. Por eso en parábola le está diciendo lo que le va a pasar. Él lo va a plantar,
Y luego él mismo dice, yo mismo lo hice secar, porque fue Dios el que secó a su propio hijo cuando vino, fue Dios el que lo llevó a la cruz. Pero dice, además yo mismo soy el que lo voy a resucitar. Toda la obra de Cristo en forma de cedro, en forma de parábola de árbol. Aquí está la obra de Cristo. Es por eso que dice el Señor, Él es el único magnífico, Él es mi hijo, mi cedro. ¿Y qué deben hacer todos? Entonces ahora que esto es lo importante, ¿qué deben hacer todas las almas cuando reconozcan que este cedro es Cristo? Que este cedro es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue el que nació. ¿Qué dice Jehová Dios? Dice, yo Jehová abatí el árbol sublime. El mismo Dios abatió a su propio Hijo. Entonces, ¿qué se sabía? Que Cristo iba a ser abatido. ¿Y quién lo iba a abatir? El mismo Padre, creador del Hijo, lo iba a abatir. Además, le dice, Él es el Hijo sublime. Nos da dos características que dice Dios del mismo. Dice, mi Hijo es magnífico y mi Hijo es sublime. Nadie más tiene ese título. Nosotros no tenemos un Hijo sublime. No tenemos un amigo sublime. No tenemos un amigo magnífico. Cristo es el Hijo sublime y el Hijo magnífico. Él es el árbol, el cedro magnífico, el árbol sublime. Entonces por eso le dice Dios, está hablando de Cristo por medio de parábola. Y la vid ya queda como Israel o como Adán, pero ahora aparece uno nuevo, dice, es el magnífico cedro, es el sublime cedro. Y nos dice qué le va a hacer, dice, cuando venga Cristo, cuando venga mi magnífico Hijo, mi sublime Hijo, dice, sabrán todos los árboles del campo que yo lo abatí a mi árbol sublime. Entonces nos está anunciando qué le haría Dios a su propio Hijo. Por eso cuando allí Pilato le dice al cedro, le dice, cedro, yo te puedo salvar para que no te vayan a abatir. Dice, no, es que tú no eres el que me vas a abatir, es mi propio Padre. Yo mismo soy el que voy a ponerla a la muerte y vuelvo. Es mi Padre el que me va a abatir al árbol sublime. Por eso dice Jehová Dios, yo abatiré al árbol sublime. Esa es la crucifixión de Cristo. Pero luego dice, yo haré secar a ese árbol también. Lo haré secar, muerte. Pero yo mismo lo haré reverdecer. Yo Jehová, dice, yo lo haré. Eso lo hizo en Cristo Jesús. Por eso le dice, sabrá todo árbol, porque acá también nosotros somos comparados árboles. El Señor Jesús le dio el milagro de la visión a una persona que lo hizo allí con barro y saliva y le dice, ¿qué ves? Y el hombre dijo, veo a los hombres como árboles. Pues acá se cumple esa profecía, porque dice, sabrá Jehová Dios y todos los árboles de la tierra, hablando de los hombres naturales, sabrán que hay un árbol sublime. Es que es lo que está diciendo, deben saber todos los hombres de la tierra que hay un único hombre sublime. Entre todos los hombres, por muchas virtudes que tenga un hombre que desarrolle algunas virtudes y las pone, le alaben sus virtudes, ni dentro de todos esos hombres virtuosos hay uno que es sublime, uno que nació hombre y es sublime, y es el Señor Jesucristo, el magnífico Hijo de Dios, el sublime Hijo de Dios. Es el que se metió y nació como los demás árboles, como los demás hombres, pero Él es sublime por naturaleza, Él es magnífico por naturaleza, Él es Señor Jesús. Entonces por eso dice, todas las aves y todos los árboles, hablando de los hombres, por eso el hombre dijo, veo a los hombres como árboles. Está muy bien, porque se tiene que cumplir esa profecía. Ahora que tienen que saber todos los hombres que para Dios son como árboles. Todos los hombres árboles deben reconocer que hay un árbol sublime, que hay un árbol que es mejor que ellos. ¿Y quién es el único mejor de todos los hombres de la tierra? El Señor Jesucristo es el único hombre mejor de todos, es el sublime de todos, porque su naturaleza es divina, Él es el Hijo de Dios. Entonces ahora, ¿qué debo hacer yo al tener esta revelación de Cristo? Que Cristo es el magnífico Hijo de Dios, es el Hijo sublime de Dios, es el hombre sublime, el hombre magnífico en la tierra, el cual nació, el cual creció, fue abatido, murió y resucitó. Nadie más tiene esta señal. Por eso es magnífico y por eso es sublime. Pero nos dice la misma parábola que tenemos que hacer nosotros, las aves. Les dice, ustedes las aves, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Entonces tenemos que ir a Génesis 1:26. ¿Qué le dijo Jehová Dios a Adán? Le dijo a Adán, señorea las aves de los cielos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer con Cristo? Déjame señorear.
porque a Él se le dio el señorío a las aves, porque Él es el nuevo Adán. Te dice, déjate señorear por Cristo. Es lo primero que yo tengo que decir. Tengo que decirle Señor. Tengo que reconocerlo como Señor. Y cuando yo le doy el título de Señor a alguien, Él me debe señorear a mí. Lo que estoy diciendo es, tú mandas, yo obedezco. Tú me dices y yo voy hacia donde tú me dices, porque tú eres el Señor. Tú eres mi señorío. Te reconozco que Él me señorea, porque yo soy su ave, Él me señorea. Como ave, ¿qué tengo que hacer? Habitar en Él. Por eso todos los que habiten fuera de Cristo son consideradas aves malignas. Aves malignas. Es decir, personas malignas. ¿Por qué? Porque todas las aves que son sensibles a la palabra de Dios, son las aves que son humildes a la palabra de Dios, debemos obedecer. ¿Qué hacemos? Habitemos en el cedro. ¿Quién es el cedro? Cristo. Entonces, ¿qué me dice? Habita en Él. Y como un ave, ¿qué le dice el ave? Dios al ave, haga el nido en el cedro, viva en el cedro, coloque todo en el cedro, porque todo lo que está en el cedro es inmutable, es permanente, es eterno. Entonces, por eso todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que colocar en Cristo, hacer en Cristo, edificar en Cristo, porque es lo único inmortal, es lo único inmutable. Ese cedro, después de reverdecer nuevamente, jamás volverá a ser conmovido. Entonces ahora nosotros tenemos que habitar debajo de Él. Dice, habiten en Él todas las aves de toda especie y reciban su sombra. La sombra es el Espíritu Santo. Entonces está el cedro y del cedro sale una sombra. La sombra es el Espíritu Santo. Él dice, habiten en Cristo y se van a beneficiar de su sombra. Se van a beneficiar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que sale de ese cedro, ustedes habitarán debajo de esa sombra. Entonces hay dos. Tú vas a habitar en el cedro, pero por habitar en el cedro, va a habitar permanentemente en la sombra del cedro. Y la sombra del cedro es el Espíritu Santo. Por eso todos los que estamos en Cristo tenemos la sombra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la sombra del cedro, es la sombra de Cristo. Es el fruto de Cristo, es lo que le sale a Cristo. Es el Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos hoy recibiendo los frutos del hombre magnífico, del hombre sublime, del cedro magnífico y del cedro sublime de Cristo Jesús. Entonces por eso Cristo Jesús nos dijo, permanezcan en mí, porque darán mucho fruto. Si se permanecen en mí, si están en mí, si no se apartan. Entonces toda la iglesia está habitando en el cedro. Toda la iglesia está habitando en la sombra de la rama del cedro. ¿Y cuál es esa sombra? El Espíritu Santo. Entonces por eso nuestra victoria, nuestra seguridad, nuestra provisión, todo lo tenemos si permanecemos en el magnífico cedro, si habitamos en el magnífico cedro, si permanecemos y habitamos en la magnífica sombra. Entonces, ¿cómo es la sombra? Pues la sombra es como es el cedro. Si el cedro es magnífico, la sombra es magnífica. Si el árbol es sublime, la sombra es sublime. Entonces nosotros estamos habitando en Cristo el sublime y el Espíritu Santo el sublime. Estamos habitando en Cristo, que es algo tangible, y el Espíritu, que es algo intangible. Porque el cedro es tangible, pero la sombra es intangible. Y nosotros tenemos eso hoy, esa experiencia. Cristo es tangible, está sentado a la diestra del Padre, tiene carne, tiene hueso, se puede tocar. Solo que con este cuerpo ahorita no lo podemos tocar, pero pronto lo podremos tocar. Pero su sombra, que es el Espíritu Santo, está intangible, pero está con nosotros. Y por eso debemos tener la convicción de Cristo tangible y el Espíritu Santo intangible, pero que estamos bajo Él. Estamos bajo la sombra del Espíritu Santo, estamos bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los beneficios de una sombra para un ave? Todos, porque te va a proteger. Habla de proteger, es una sombra intangible que te protege si tú permaneces en Cristo. Ahora, ¿a quién va a proteger la sombra? Que es el Espíritu Santo, solo a los que están en Cristo. Por eso el Espíritu Santo no protege a los otros que están fuera de Cristo, protege a los que están en Cristo, a los que están habitando en Cristo, a los que están debajo de Cristo, a los que se están dejando señores de Cristo, a los que están construyendo todo para el beneficio de Cristo. A ellos la sombra los acobija. Fuera del cedro no te puede dar la sombra. La sombra está para todo lo que está dentro del cedro. Entonces por eso dice Juan, el Espíritu Santo a los que el mundo no recibieron porque no te recibieron a ti. Entonces como no recibieron a Cristo, no reciben la sombra, no reciben el Espíritu Santo.
Pero nosotros le damos gracias en esta mañana a nuestro Padre porque el Padre nos ayudó a ver el cedro y nos ayudó a poder bautizarlo, a mirarlo como lo mira Dios. Y ahora corremos hacia el cedro porque sabemos que es lo único que no va a ser conmovido. Este cedro venció la muerte porque reverdeció después de estar seco. Entonces todo lo que hagamos en Cristo nos lo va a proteger y nos guarda el Espíritu Santo. Porque a todos los que están en el cedro lo defiende la sombra del cedro. Entonces por allí decía que con la sombra de los apóstoles se sanaban los enfermos. Dice Hechos. Cuanto más con la sombra de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esta sombra a favor. Entonces si yo permanezco en Cristo, su sombra está continuamente conmigo. Entonces yo estoy bajo el poder del Espíritu Santo. Estoy bajo la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está operando a favor mío. ¿Pero por qué a favor mío? Porque el Espíritu Santo opera a favor de los que permanecen en el cedro. Si yo permanezco en el cedro, el Espíritu Santo opera a favor tuyo. El Espíritu Santo va a operar a favor de todo lo que tú tengas construido en ese cedro. Todos los nidos que están en ese cedro van a ser protegidos por esta sombra. Si hay otros nidos, otras cosas que se hacen fuera del cedro, la sombra de este cedro no lo va a proteger porque queda por fuera. Entonces por eso es que todas las demás cosas se dañan. Entonces lo que construyamos en Cristo, para Cristo, tiene el poder de la sombra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo protege. Como una sombra, pero que Él lo va a proteger. Entonces por eso le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque la parábola, que aunque se la dijeron a la casa rebelde, es para nosotros hoy. Y nosotros hoy gracias porque ya el Señor nos quitó la rebeldía, entonces la podemos entender. Ellos todavía no aunque ellos la escucharon, ellos no la entendieron. Pero nosotros hoy sí podemos decir gracias Padre Santo, Padre bendito, por haber traído el renuevo del cedro, por haber guardado el cogollo del cedro por tantos siglos, desde que Dios trajo a Israel y más, incluso antes, cuando Dios le dijo a la mujer, de tu simiente traeré a alguien, allí está Cristo. Dios ha venido guardando el cogollo, protegiéndolo hasta que los pudo plantar. Allí nació como Jesús, pero Dios luego le tenía que hacer todo esto, tenía que abatirlo, tenía que secarlo, pero le iba a hacer lo más hermoso, le iba a reverdecer al tercer día a Cristo. Y luego todos nos tenemos que poner debajo de Él, todos tenemos que habitar en Él y todos tenemos que estar bajo la sombra de Él, que es el Espíritu Santo. Por eso dice, la sombra de sus ramas cuidarán a todo lo que está debajo de ese cedro. Entonces nosotros tenemos el cuidado, la protección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, dentro de nosotros. Él está protegiendo todo lo que tenga la marca de Cristo. Todo lo que esté en Cristo y todo lo que sea para el beneficio de Cristo, el Espíritu Santo lo protege, lo guarda. Le damos gracias a nuestro Padre por toda la obra que Él ha hecho con su cedro, que Él ha hecho con su magnífico cedro, con su sublime árbol, su Hijo. Toda la obra que Dios ha hecho desde el inicio, guardando a este renuevo, a este cogollo. Y que hoy ya nosotros lo podemos revelar y le podemos decir, Padre, gracias porque ya habitamos en este cedro. Ya nosotros moramos en Cristo. Estamos morando en el magnífico Hijo de Dios. Estamos morando en el único que es magnífico, el único que tiene el título de sublime, en el Señor Jesucristo. Y damos gracias porque no solamente estamos habitando en el cedro, estamos habitando en la sombra del cedro, el Espíritu Santo. Estamos morando en el Espíritu Santo. ¿Y eso qué me da? Seguridad, tranquilidad, protección, porque nadie podrá vencer al Espíritu Santo. Nadie. El Espíritu Santo guarda toda la economía que está en el cedro. Todo lo que está en Cristo es protegido por el Espíritu Santo. Y allí está la iglesia. La iglesia está dentro de este cedro, está dentro de Cristo. Nosotros sabiamente le decimos al Señor, reconocemos y confesamos que Cristo es tu magnífico Hijo. Confesamos y reconocemos que Cristo es tu Hijo sublime. Y para nosotros, Padre, también lo es. Le decimos, eso es para ti.
tú lo dijiste, pero hoy, después de conocer a tu Hijo, nosotros decimos lo mismo que dijo el Padre. Padre, nosotros también confesamos lo mismo que tú has dicho a tu Hijo. Nosotros confesamos que Él es magnífico, que tu Hijo es sublime. Hoy tenemos la misma confesión del Padre, por testimonio, por comprobación. Decimos, Padre, ya lo hemos comprobado y sí, tenemos la misma definición que tú tienes. Tu Hijo es magnífico, tu Hijo es sublime. Y te damos gracias porque de Él salió la sombra, el Espíritu Santo, y nos tiene a todos nosotros protegidos en su poder del Espíritu Santo. Nos tiene debajo del Espíritu Santo. Por eso allí estamos seguros. Y nadie se puede salir de esa sombra. Nadie se puede salir de ese árbol, del cedro. Entonces, ¿qué invita el profeta y el Espíritu? Dice, edifiquen, permanezcan debajo de Él, habiten en Él, construyan en Él. No vayan a hacer el nido en otro árbol, en el árbol de la ciencia, en otro árbol. ¿Por qué? Porque esos árboles no van a reverdecer. Pero este árbol ya reverdeció. Para siempre va a permanecer con todo lo que está dentro de Él. Y nosotros, la iglesia, estamos dentro de Cristo. Entonces, le damos gracias porque una vez más el Padre nos coloca una imagen de Cristo a través de otra fotografía, a través de un árbol, del cedro. Y habla de Cristo, hablando del cedro, y lo revela, lo define como el Hijo magnífico. Con todos los demás títulos que tiene Cristo, pero aquí lo define como el Hijo sublime, el árbol sublime, el árbol magnífico. Dios lo plantó, Dios lo abatió y Dios lo secó, pero Dios lo resucitó en tercer día para que todas las aves vengamos a Él. Oh Señor Jesús, le damos gracias a nuestro Padre maravilloso y vamos a fluir. Todo lo que hacemos hoy lo hacemos dentro de Cristo, para Cristo y bajo el poder del Espíritu Santo. Bueno, amados, paz a todos y somos invitados en la noche en el nombre del Señor a continuar con nuestra alimentación de viandas en la hora de la noche, viandas y grosuras en la mesa del Señor. Paz a todos, sean muy iluminados por el poder del Espíritu Santo. Paz a todos, amados. Paz.